Febrero, no quedan entradas disponibles, eso sí, pero de todas maneras va a haber algunos lugares habilitados para que puedan acercarse quienes no tienen sus tickets. Bien, pues muchas gracias. Bueno, vamos a otros temas. Existen más de 4.300.000 deudores morosos en Chile, cifra que aumentó respecto de una evaluación anterior que se había hecho. El promedio de deuda también creció en un 10%. La mayor cantidad de morosos se concentra entre los 30 y los 44 años. Algunas conclusiones de un estudio recién publicado y que analizamos junto al académico de Ingeniería Comercial de la Universidad de San Sebastián. Ellos realizan este estudio periódicamente, Francisco Aravena. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, ¿preocupa la cifra? ¿Somos más deudores que el año pasado? O sea, el crecimiento fue más leve de lo que habíamos tenido en años anteriores. Fue solo de cercano al 2%. Probablemente los montos aumentaron. Entonces, lo que podría preocupar es la cantidad o los montos de deuda de la gente que ya está endeudada. Pero no hay más morosos. O hay más morosos, pero menos que pero la tasa de otros crecimiento años. fue más leve. Pero esos morosos deben más plata. Claro, eso es lo que ha pasado. Sin embargo, hay que destacar que un 35% de estos morosos son los que nosotros clasificamos como con alto cumplimiento o alta probabilidad de cumplimiento, que son los que deben un documento. Entonces, un documento probablemente uno lo podría considerar como que existe una probabilidad de que estas personas logren salir de esta situación. Pero no hay una sobrereacción en el concepto, porque si yo me atraso en un mes, eso no me hace un moroso. Por eso lo que nosotros consideramos que de ese total deberíamos solo tomar un 65%, que es el que dé más de 2 cuotas, 4, 5, 6, y ahí probablemente podríamos considerarlos como morosos más... Y en términos de porcentaje, ¿cuánto hoy día las familias chilenas están destinando a pagar deudas? Es difícil estimar eso, porque en realidad nosotros lo que estamos calculando es la gente que no paga, ¿ya? Pero sabemos... O el promedio de deuda de esas por personas. datos de la superintendencia, sabemos que el endeudamiento ha crecido cerca del 60%, hay ciertos ítems que han crecido mucho más, como los hipotecarios, la deuda con la banca. Nosotros también registramos el origen de la deuda, tenemos muchas más personas en el retail, pero los montos crecieron mucho más en la banca. Cerca de un 56% del monto total de mora está precisamente concentrado en la banca. Eso quiere decir que también tiene que ver con acceso, porque no toda la gente tiene acceso a deuda de la banca, y al tipo de crédito. ¿Quién debe más hoy día, hombres o mujeres? Son más mujeres. Generalmente es consistente que sean un poco más mujeres. El tema es que la mora promedio de las mujeres es casi la mitad de la mora promedio de los hombres. O sea, hay más mujeres deudoras, pero los deudores hombres deben más dinero. Los hombres deben ¿Y por qué se concentra entre los 30 y los 44 años? Habíamos hablado de grupos de riesgo en alguna oportunidad y en el mismo estudio quizás de adolescentes y también de personas mayores, pero ahora al parecer se ha trasladado el interés a rangos más medios de edad. Las personas, la concentración de morosos está siempre en ese rango, eso es cierto. Tiene que ver mucho con la fuerza de trabajo, con la cantidad de gente que está concentrada en ese tramo etario. Ahora, lo preocupante es cuánto ha crecido la gente mayor en términos de mora. Los mayores de 60 crecen y siguen creciendo mucho más que antes. Y tienen montos de mora promedio bastante importantes. Y son precisamente sectores bastante vulnerables. Los adultos mayores tienen pensiones que son más bajas. Este estudio y los resultados del estudio es una alerta ¿para quién? ¿Es una alerta para los bancos? ¿Es una alerta para las familias? ¿Es una alerta para la superintendencia? Yo creo que es una alerta para todos. En general, tenemos muchos sectores en los cuales se debe y no se paga. La situación económica del país también ha afectado un poco al comportamiento del pago de las deudas. Y tanto la banca como el retail han sido, yo creo que más estrictos que antes, porque la misma situación lo amerita, pero de todas maneras hemos visto creciendo el número de morosos. Pero todos los sectores son los que aportan finalmente. Porque finalmente tenemos un sistema que descansa en el crédito. Exactamente. Por lo tanto, queremos tener menos deuda, pero la verdad es que la deuda también es el motor que mueve nuestro sistema actual. O sea, el sistema financiero funciona súper bien. Yo creo que lo más preocupante ha sido que este último tiempo Chile ha tenido un cambio también en la composición de los trabajadores. ¿En qué sentido? Tenemos mucho menos asalariados y más trabajadores por cuenta propia, lo que también se relaciona con la incertidumbre de los ingresos que pueden tener las personas. Entonces, esta variación puede generar episodios de mora
en ciertas Pero circunstancias. hay un hecho real que uno puede deducir del estudio, pero yo lo estaba revisando, me lo mandaron a mi mail en la mañana. Hoy día los morosos no solamente se permanecen en mora, sino que además deben más. Claro. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se está endeudando más el chileno? ¿Porque no le alcanza para vivir o porque quiere cambiar el televisor? O sea, motivos de mora hay un montón y pueden ser bastante personales, pero lo que sí es claro es que probablemente las personas van teniendo más necesidades, quieren acceder a más cosas, el mercado también ofrece posibilidades de deuda, que nosotros tenemos un mercado financiero bastante desarrollado, y eso también acarrea montos de mora mayor. ¿Tenemos un sistema financiero desarrollado y suficientemente regulado, crees tú? Yo creo que está bien regulado, pero el problema pasa por los consumidores que tienen una escasa información y probablemente manejan poca información y hay una escasez de educación financiera. ¿Se han hecho esfuerzos en esa línea? No, de hecho el gobierno ahora... CAE, una serie de variables que uno hoy día puede comparar, ha habido bastante como foco, ¿no? Pero cuesta. De hecho, el nivel de información financiera y de educación financiera que tienen las personas es precario. Es precario y eso hace que a la vez sea muy poco competitivo el mercado de crédito. Entonces las personas muchas veces no comparan, no saben comparar. Hay un montón de cosas que la gente básicamente no maneja. 4 consejos que podrías dar tú a una persona hoy día para manejar correctamente sus deudas. Yo creo que lo primero es tratar de cotizar, porque de verdad que tú puedes comparar en 3 instituciones o 4 instituciones y vas a encontrar diferencias. Eso es lo primero. Estás hablando de créditos de consumo, hipotecarios... Desde los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, incluso la deuda en el retail tiene diferencia. Informarse con respecto a la carga anual equivalente, el CAE, lo que le están cobrando, por favor, que revisen. Uno no puede decir que no se endeuden, porque las personas también tienen niveles de necesidades que uno no podría predecir. Me imagino que hay un porcentaje de deuda que es sano respecto al ingreso. Por supuesto, por supuesto. Y lo otro es el tema de la proyección de ingresos. En general las personas tienden a proyectar ingresos que son aleatorios. Flujos futuros. Claro, los flujos futuros que muchas veces Como que la devolución de impuestos ya me la gasté. Dije, claro, entonces... llega en mayo. Entonces, claro, ya tengo la idea es endeudarse sobre un ingreso permanente. No estos ingresos transitorios que muchas veces tienen. Entonces las personas dicen, hoy tengo un ingreso adicional, entonces ya me podría... pero en realidad hay un ingreso adecuado que uno le debe dar a la tarjeta de crédito para las personas que están afortunadamente bancarizadas, no todos. O sea, lo ideal sería usarla. Yo personalmente la uso, mucha gente la usa por los puntos. ¿Y las líneas de crédito de las cuentas? Pero el tema es el costo que tiene. Claro, con las líneas de crédito hay un tema con el costo. De hecho, es súper poco recomendable. ¿Y hoy día dónde está la deuda más barata entonces? Porque la verdad es que la mayoría de las familias chilenas tiendo a pensar, y revisando un poco las tablas de sueldo también, la verdad es que la plata no alcanza. O sea, no alcanza. Si uno se pone en el lugar de un padre de familia que tiene 2 niños, donde trabaja él y ella incluso, sumando el ingreso, la verdad es que es muy difícil. Y además estamos, perdóname, pero estamos en un sistema que nos está seduciendo permanentemente desde las vitrinas, para cosas que muchas veces ni siquiera necesitamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo poder administrar bien nuestras deudas? Hoy día, ¿dónde está la deuda más barata? O sea, la gente que tiene acceso a la banca probablemente los créditos de consumo, pero el porcentaje de gente que tiene acceso a la banca no es tan alto. Ya mucha gente tiene que pedir crédito en el retail. ¿Y quién es la que más necesita de crédito? Por supuesto. Hoy día, para quienes no están en la banca, que es la mayoría de los chilenos que no puede acceder a los créditos bancarios... O sea, probablemente tendrían que cotizar donde ¿Cajas puedan. de compensación? Claro, incluso en las cajas, pero las cajas son bastante caras. De hecho, los adultos mayores pasan mucho que ellos son los únicos que le dan acceso. El sistema castiga a quienes más lo necesitan. Pero son caros, claro, porque en el fondo son más riesgosos. Se paga el riesgo. De todas maneras, bueno, muchísimas gracias, muy interesante. ¿El estudio lo puede revisar alguien? ¿Está en internet? Sí, está en internet, sí. En la página de la Universidad Sebastián. Sí. Bien, porque es bien interesante y súper claro, los números y los gráficos. Uno tiene una radiografía bien clara respecto a la deuda en Chile. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao. Bueno, vamos a un tema también bien interesante, fíjese. En julio va a aterrizar el primer vuelo